El primero se refiere a usted, las ovejas, los verdaderos cristianos. Amén. Si usted me ayuda, dígale al que está a su lado una vez más, tú eres oveja. Tú eres oveja. Tú eres oveja. Alégrate que tú eres oveja. Gloria a Dios. Las ovejas tienen unas características muy especiales como rebaño, pero no es el objetivo mío hoy tocar esas características, sino ir directo al asunto. Las ovejas conocen al Señor. Conocimiento en base a la relación con Dios. El que es oveja tiene relación con Dios. El que es oveja tiene relación con Dios. Yo conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Relación. El que es oveja en esa relación ha gustado de la salvación. O sea, el que es oveja es salvo. Y Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Eso es relación. Eso es relación, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso es relación. Eso es conocimiento. O sea que las ovejas conocen al Señor. Y conocer a Dios nos está lanzando a escuchar la voz del Señor. Estoy hablando de lo mismo que estaba hablando en la introducción. Pero ahora quiero profundizar un pincito más. Escuchar la voz de Dios. Tener la capacidad de oír a Dios. El Señor dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil. Se refería a nosotros, a los que estábamos, a los gentiles que estábamos perdidos. Gloria a Dios por eso. De que el Señor nos llamó ovejas. Cuando el pueblo de Israel nos llamaba perros. El Señor dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. ¿A dónde? Al redil. Al que era no pueblo, lo llamó pueblo. Y de ambos pueblos hizo uno solo. De otros rediles que estábamos extraviados. Nos tomó, nos rescató de ahí y nos puso en el redil verdadero. Dice, y oirán mi voz. Bendito sea el Señor. Conocerán al Señor. Se está refiriendo acá. Gustarán de la salvación. Le está diciendo el Señor. Y oirán mi voz. Y habrá un rebaño. Ni dos, ni tres, ni cuatro. Una iglesia. Un rebaño. Y un pastor. Ni dos, ni tres, ni cuatro. Un solo Señor y mediador. Un pastor. A este, en Juan capítulo 10, verso 3, dice, abre el portero. Y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas, mira lo que dice, llama por su nombre y las saca. Eso es guianza del Señor. Eso es guianza de Dios. Caballero, que Dios dice, Lucy, en ese llamado eterno, en ese llamado soberano y todopoderoso, cuando el Señor nos saca, cuando el Señor nos saque de este mundo, Tomás, Ibrahim, Arisbel, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, cuando el Señor les diga, sube acá, aleluya, ¡ay! Santo, guiados por el Señor, guiados por el Señor, y aquí en la tierra, siguiéndolo fielmente. Y aquí en la tierra, siguiéndolo fielmente, dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Va delante de ellas. Amado, mira, en la tierra, Dios con nosotros. En el arrebatamiento, Dios con nosotros. En la eternidad, Dios con nosotros.
Bendito sea. Eso me recuerda cuando dice, y será llamado su nombre Emanuel. Y el Señor, ese nombre profético, le hizo cumplimiento cuando dijo, yo estaré con vosotros siempre. Bendito sea el Señor. Yo, Emanuel, con ustedes. Bendito sea el Señor. Nos saca, va delante de nosotros, nos guía, somos pastoreados. Las ovejas son pastoreadas. La voluntad de Dios se revela en establecer pastores que apacienten su pueblo. Ya vimos a Jesús como el pastor principal. Ahora, el Señor estableció ministros. Esto se ve cuando le dijo a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Y qué le dijo el Señor? Pastorea mis ovejas. O sea que el que hayan pastores instituidos por Dios, ministros que llevan el apacentamiento de Dios a su rebaño, es voluntad de Dios. Y las ovejas tienen una característica en el medio de este ministerio pastoral, es que se vuelven al Señor. Porque vosotros erais, dice el Señor, como ovejas descarriadas. Ya esto lo está diciendo Pedro, al que el Señor llamó, pastorea mis ovejas. Ahora, de apóstol, se refiere en sus cartas, yo anciano entre vosotros, yo pastor junto a ustedes. Mira la evolución de este ministerio apostólico del apóstol Pedro, pastoreando una congregación. Dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Y así llegan todas las ovejas, descarriadas de una forma o de otra. Pero, o de otra. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Una señal de las ovejas que son pastoreadas. Cuando se descarrían, se vuelven al Señor. Hay ovejas que se descarrían y se van del rebaño. Y yo pregunto, ¿qué ovejas son esas? ¿Y a quién le pertenecen? Porque las ovejas del Señor se vuelven al pastor y obispo, al episcopo, al que está en dominio y en control. O sea, que las ovejas viven en novedad de obediencia a Dios. Y escuche esta frase, novedad de obediencia a Dios. ¿Cómo es esto? Obedeced a vuestros pastores, y ya usa un término plural, vuestros pastores. Y el Señor está hablando de los ministros instituidos por el pastor de pastores. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y esta es la novedad de la obediencia a Dios. Porque hay personas que dicen, yo no obedezco a hombres, yo obedezco a Dios. Y el Señor está diciendo acá, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Porque ellos velan por vuestras almas, por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Y para quién no es provechoso que un pastor venga delante de Dios a traer queja? Para la oveja y para el pastor. Esto es un doble filo, porque bien duro es para un corazón de un siervo tener que llegar al Señor y decirle, Padre, esta ovejita tuya, Señor, lleva tiempo que no cambia, ten misericordia, y ahí se aplica la paciencia. Pero tienes que darte cuenta que el siervo
que el pastor que Dios puso va a dar cuenta a Dios por ti. Pero entre esa cuenta que va a dar, Dios va a preguntar, ¿esa ovejita te obedeció y se sujetó? Porque no podemos usar esta parte como quienes han de dar cuenta y enjuiciar al pastor. ¡Ja! Él va a dar cuenta por mí. Pero cuando el pastor se pare delante de Dios, Dios va a comenzar por acá. ¿Te obedeció y se sujetó? Luego el Señor va a decir, ¿velaste por su salvo? Esta es la parte que el pastor va a dar cuenta. Obedecer, sujetarse y velar por las almas. O sea, hay dos responsabilidades de las ovejas y una del pastor. La oveja, que es pastoreada, se sujeta a su pastor, obedece a su pastor y se sujeta a su pastor. Y el pastor que pastorea, vela por las almas. Se perdieron los amenes. Es un desierto de amenes acá. ¡Ay! Entonces, la oveja que obedece y se sujeta provoca alegría en la boca del ministro delante de Dios. Pero la oveja que no obedece y no se sujeta provoca queja en la boca del ministro. Y dice, esto no es provechoso. Entonces me atrevería a pensar, no sé si usted concordará conmigo, pero ¿habrá bendición de Dios cuando tu pastor clama por ti con alegría? ¿O no habrá provecho si tu pastor ora por ti con quejas? No le estoy echando miedo a nadie, por favor. No me teman a mí, teman a la palabra de Dios. Teman a Dios. Tengan temor de Dios. Porque no por gusto está establecido esto acá. Las ovejas son pastoreadas. Entonces yo quiero hacerte una pregunta. ¿Eres pastoreado? ¿Eres pastoreado? ¿Cómo yo sé que soy pastoreado, amado? Conocimiento en base a la relación con Dios. Gustan de la salvación. Tienen la capacidad de oír a Dios. Son guiados por el Señor. Siguen fielmente al Señor. La voluntad de Dios es revelada a tu vida, hablada por medio de tus pastores. Esto no se trata de que lo que yo siento o lo que sienta, sino se trata de lo que Dios habla, ha establecido. Y la responsabilidad de la oveja es volverse al Señor. Bueno, esto es en base a las ovejas. Pero en una congregación, le dijimos que íbamos a estar viendo 5 animales si nos daba tiempo. Hay otro tipo de personas y son las cabras. Las cabras son los problemáticos. Dile que está a tu lado. Ese no soy yo. Ese no soy yo. Dile, yo no doy problemas. Dile, yo no doy problemas. Yo no doy problemas.